Klaus Weber era la personificación de la arrogancia. Nació en el seno de la familia Weber, una influyente dinastía respetada en todos los rincones de la ciudad, y fue educado para creer que el mundo entero era su patio de recreo. Como hijo único de Hermann Weber, un hombre cuyo nombre era sinónimo de riqueza y poder, Klaus nunca tuvo que mover un dedo. Todo le estaba dado: vacaciones de lujo, ropa cara, la mejor educación y un sinfín de atenciones de la alta sociedad. Se esperaba que fuera perfecto. Y, sin embargo, cuanto más recibía, menos apreciaba. Estaba acostumbrado a que la gente fuera fanática de él, a satisfacer todos sus caprichos, ya fueran los mayordomos de la gran finca de su padre o sus compañeros de clase, desesperados por obtener su aprobación. La vida de Klaus era un sinfín de regalos y favores. Pero a pesar de todos los privilegios, Klaus no miraba el mundo con gratitud. En cambio, se consideraba mejor que los demás, por encima de los que se ganaban la vida trabajando, de los que hacían el trabajo sucio, de los que se pasaban el día limpiando, barriendo y raspando. Para él, esas personas eran invisibles, sus vidas no importaban. Klaus llegó a la enorme Villa Weber, una mansión situada en una colina desde la que se dominaba la ciudad. La familia había vivido aquí durante generaciones, y se consideraba un símbolo de su riqueza e influencia. Klaus entró por la puerta principal, con sus zapatos pulidos haciendo clic en el suelo de mármol. La débil voz de su madre provenía del estudio, pero a él no le interesaba. Estaba demasiado concentrado en sus planes para la noche. Llevaba todo el día pensando en una idea, un plan para demostrar lo grande que era su poder. Era un juego, cruel y perverso, pero Klaus lo disfrutaba. Mientras caminaba por el pasillo, se fijó en una de las criadas, una anciana llamada señora Fischer. Limpiaba las ventanas del vestíbulo, moviéndose con una precisión casi mecánica. Klaus nunca le había prestado mucha atención. Era un elemento más del fondo, una figura que se mimetizaba con el lujoso entorno y cuya presencia apenas se percibía. Pero hoy, algo en ella le llamaba la atención. Greta Fischer, su hija, trabajaba en la casa desde que Klaus tenía memoria. Era callada, educada y siempre reservada, nunca causaba problemas. Sin embargo, Klaus no pudo evitar fijarse en ella, había algo en ella que le intrigaba. Tal vez era su indiferencia a su estatus. O tal vez el hecho de que se movía con orgullo a pesar de su tarea. A diferencia de los demás que trabajaban en la casa, Greta no parecía intimidada. Eso en sí mismo era una rareza. Una sonrisa malvada se dibujó en el rostro de Klaus cuando se le ocurrió una idea. Se quedó inmóvil un instante, con los ojos entrecerrados. ¿Y si la utilizara como entretenimiento? ¿Y si la invitaba a una cena extravagante en uno de los mejores restaurantes de la ciudad? Imaginó la escena: Greta, fuera de lugar, sentada a una mesa en un lugar reservado para la élite. Ella se sentiría incómoda, fuera de lugar, y él ya podía imaginar su incomodidad. Sería una oportunidad perfecta para que él hiciera valer su superioridad, para demostrarle lo desfasada que estaba con el mundo en el que vivía. ¿Por qué no?, murmuró para sí, y su sonrisa se hizo más amplia. Veamos cómo se maneja. Por la noche, Klaus se puso delante del espejo de su habitación y se ajustó el smoking. Sus amigos estarían allí, por supuesto. Se había asegurado de ello. Se reirían, se burlarían y verían la humillación. Se imaginó la cara de Greta al entrar en el restaurante. No tendría precio. Saborearía cada momento, cada silencio incómodo, cada mirada crítica. Cuando llegó a las dependencias del personal de la villa, encontró a Greta en la cocina preparándose para salir por la noche. Apenas levantó la vista cuando él entró. «Hola, Greta», dijo Klaus, con voz despreocupada, como si la oferta que estaba a punto de hacerle no fuera diferente de pedirle que fregara el suelo. Greta se giró y se sorprendió al verle inmóvil. «Sí, amo Klaus», preguntó en tono neutro, aunque podía percibir un ligero reproche en él. Había oído rumores sobre él, un hijo mimado que nunca tenía que hacer nada por sí mismo. Pero eso no la conmovía. Ella tenía sus propias preocupaciones, y lo último que quería era verse arrastrada a sus juegos. «He estado pensando», continuó Klaus, «¿qué sugerirías para cenar esta noche? Sé que no es tu ambiente habitual, pero creo que podría ser divertido. Iremos a uno de los mejores sitios de Heidelberg.
Estoy seguro de que nunca has experimentado nada igual. Greta parpadeó, claramente desanimada por la invitación. ¿A cenar? ¿Me invitas a cenar? Había un deje de incredulidad en su voz. Klaus se encogió de hombros con indiferencia. ¿Por qué no? Será una oportunidad para mostrarte un lado de la vida que no ves todos los días. Sonrió, con una expresión de suficiencia inconfundible. Será educativo. Greta guardó silencio un momento, pensando en lo que Klaus acababa de decir. Una parte de ella quería decir que no. Sentía que había algo malo en toda la oferta. Pero la curiosidad despertó su interés. Quizá era una oportunidad para demostrarle que era algo más que una criada. No sabía lo que le esperaba de ella, pero una parte de ella creía que podría defenderse, por incómoda que fuera la situación. De acuerdo, dijo finalmente, con voz ronca. ¿Iré? Era una respuesta simple, pero se sentía silenciosamente poderosa. Klaus sonrió satisfecho. De acuerdo. Te recogeré a las 7. Con esas palabras, giró sobre sus talones y la dejó inmóvil, todavía meditando sobre la extraña invitación. Aquella noche, cuando el sol se ocultaba en el horizonte, el ambiente en la villa se volvió tenso. Klaus iba vestido para impresionar. Su traje estaba perfectamente entallado y llevaba el pelo cuidadosamente peinado hacia atrás. Esperaba en el vestíbulo y sus amigos se reunieron a su alrededor. Todos estaban ansiosos por ver lo que estaba a punto de ocurrir. Cuando sonó el timbre, el corazón de Klaus latió más deprisa. Esta era la ocasión. Greta apareció con un vestido sencillo pero elegante que parecía cuidadosamente elegido para la ocasión. Entró, nerviosa pero tranquila. Sus ojos se desviaron hacia Klaus, y por un breve instante sus miradas se encontraron. Ella no se apartó y eso, por extraño que parezca, le intrigó aún más. Subió al coche y se sentó en silencio mientras los amigos de Klaus hacían comentarios sarcásticos. El restaurante era un establecimiento de élite, el tipo de lugar donde la gente de la talla de Klaus se reunía para hacer alarde de su riqueza. En cuanto cruzaron la puerta, todas las miradas se volvieron hacia ellos. Klaus y su séquito de amigos privilegiados, con Greta siguiéndolos. Klaus no podía evitar el sentimiento de superioridad. Este era su mundo, su zona de confort, y ahora disfrutaba viendo cómo alguien como Greta intentaba navegar por él. Pero cuando se sentó a la mesa bajo el escrutinio de todos los presentes, no se quebró. Greta, a pesar de toda la incomodidad que debía de sentir, se mantuvo segura de sí misma. La sonrisa de Klaus se desvaneció ligeramente. No era tan fácil como él pensaba. Y así comenzó la velada. Greta Fischer siempre supo lo que significaba trabajar. Formaba parte de su identidad, estaba arraigado en cada fibra de su ser. Desde que era pequeña, había visto cómo la vida de su familia se complicaba. La salud de su padre declinaba lentamente, su hermano pequeño era demasiado pequeño para ayudar. Siempre habían vivido modestamente, pero esa era la realidad que ella conocía. El trabajo era una necesidad, no una elección, y ella había aprendido a llevar esa carga con tranquila dignidad. A sus 20 años, Greta estaba acostumbrada al agotador trabajo necesario para mantener la casa de los Weber en perfecto funcionamiento. No era un trabajo glamuroso, pero pagaba las facturas y le permitía cuidar de su familia. Limpiaba la casa de arriba a abajo, quitaba el polvo de los muebles, fregaba el suelo y sacaba brillo a las lámparas antiguas. Todos los días recorría los amplios pasillos de la villa, y el eco de sus pasos era el único sonido en la silenciosa casa. De niña, Greta soñaba a menudo con una vida diferente, en la que no tuviera que preocuparse por las facturas, las enfermedades y la constante necesidad de mantener a su familia. Pero esa vida estaba fuera de su alcance. La realidad siempre fue mucho más práctica. El padre de Greta, antaño un hombre fuerte y orgulloso, estaba ahora postrado en cama, con el cuerpo devastado por la enfermedad. Su hermano, de solo 17 años, era demasiado joven para ayudar con el duro trabajo. Greta nunca tuvo la oportunidad de pensar en sí misma, siempre había alguien a quien cuidar. La carga recaía sobre sus jóvenes hombros, y ella la asumía de buen grado. Aceptó su posición en la familia Weber, sabiendo que su papel estaba claro. No era más que otra cara en segundo plano, una de las trabajadoras invisibles que hacían posible la riqueza y el confort de gente como Klaus Weber.
Mientras trabajaba, se movía en silencio por la villa, con cuidado de no interferir en la vida de la familia a la que servía. Mantenía la cabeza gacha, concentrada en sus tareas y sin esperar nada a cambio. Pero había algo diferente en Klaus Weber. Era el único miembro de la familia que rara vez le prestaba atención, pero había momentos fugaces, extraños momentos en los que parecía observarla. No había admiración ni amabilidad en su mirada. Solo un juicio tácito, como si ella no fuera más que una sombra en su mundo. Y sin embargo, a pesar de la distancia, Greta no podía evitar la sensación de que Klaus era más de lo que parecía. Debajo de su arrogancia había algo que él también estaba experimentando. Hacía varios meses que Klaus no aparecía con tanta frecuencia por la villa. La mayoría de sus visitas eran breves, desaparecía en una de las muchas habitaciones y reaparecía para cenar, con sus amigos riendo y charlando como si la vida fuera una gran fiesta. Era la personificación del privilegio. Pero en las últimas semanas, algo había cambiado. Greta había notado un cambio sutil en el comportamiento de Klaus. Ya no era el joven arrogante que parecía disfrutar mirando por encima del hombro a los trabajadores. Al contrario, en algunos momentos parecía casi inseguro. Fue en una de estas raras ocasiones cuando Klaus le habló. Era una tarde tranquila y Greta estaba en la cocina, preparando la cena para la familia. Podía oír la voz de Klaus a través de las paredes de la casa, pero esta vez no estaba riendo con sus amigos. En lugar de eso, hablaba en un tono que parecía inusualmente serio. Greta se quedó inmóvil un momento, escuchando. Klaus siempre había despreciado su trabajo, creyendo que no era más que un accesorio en la casa. Pero ahora algo había cambiado en su comportamiento. ¿Eran imaginaciones suyas o algo había cambiado entre ellos? No podía decir qué era, pero la tensión era palpable. Mientras metía la bandeja de bollos en el horno, Klaus entró en la habitación, con su habitual expresión de suficiencia sustituida por algo más pensativo. Greta, dijo, con una voz más insegura que de costumbre. Ella se volvió hacia él, con las manos aún enharinadas de hacer la masa. «Sí, amo Klaus?» preguntó con una nota de profesionalidad en la voz. No podía dejarle ver cómo su presencia la alarmaba, cómo su repentino cambio de comportamiento la hacía sentirse insegura. «Quería preguntarte algo», dijo Klaus, con los ojos inquietos, como si no supiera cómo proceder. Greta enarcó una ceja pero no dijo nada, esperando a que continuara. «¿Por qué haces esto?», preguntó Klaus finalmente, la pregunta colgando entre ellos. «Quiero decir, todo este trabajo. No puede ser fácil. ¿Por qué te quedas? ¿Por qué no intentas otra cosa?». Fue una pregunta inesperada, y por un momento Greta no supo qué responder. Nunca se lo había planteado. Al fin y al cabo, no tenía elección. Era algo que tenía que hacer. Tenía responsabilidades. «Lo hago porque no tengo elección», dijo en voz baja. «Alguien tiene que cuidar de mi padre. Mi hermano aún está en la escuela. No puedo permitirme pensar en otra cosa». Klaus la miró fijamente durante un largo momento, con expresión ilegible. «¿Pero nunca quisiste más para ti?», le preguntó. «¿No quieres una vida en la que no tengas que trabajar tan duro?». Los ojos de Greta bajaron al suelo por un momento, pero rápidamente levantó la vista y se encontró con los suyos. «Claro que quiero más», dijo. «¿Y quién no? Pero me he dado cuenta de que el trabajo de verdad es lo que nos hace ser quienes somos. Es lo que nos da dignidad, lo que nos hace valiosos. Puede que no tenga la vida que una vez soñé, pero he encontrado algo importante en lo que hago». Klaus permaneció en silencio, claramente aturdido por sus palabras. Había esperado otra cosa, quizá una respuesta mansa, un reflejo de la inferioridad que tantas veces había visto en los demás. Pero Greta no era como los demás. En su fuerza, en su tranquila firmeza, había un poder del que él nunca se había percatado. No sabía por qué, pero en ese momento algo cambió en él. Tal vez fuera la forma en que hablaba, su convicción, o tal vez la forma en que se las arreglaba para mantenerse firme sin retroceder ni un paso. Abrió la boca para responder, pero la cerró con la misma rapidez, sin saber qué decir. En lugar de eso, asintió, como si reconociera la verdad de sus palabras, y se dio la vuelta para marcharse. Greta le vio marcharse y sus pensamientos se agitaron.
No sabía por qué Klaus le había hecho esas preguntas, pero podía sentir que su mundo empezaba a desmoronarse de alguna manera. Tal vez estaba empezando a ver las cosas de manera diferente. Tal vez estaba empezando a entender. Pero nada había cambiado para Greta. Tenía una familia que cuidar y el trabajo seguía como siempre. Sin embargo, en el fondo de su mente rondaba un pensamiento. Se preguntaba si el hombre que antes le había parecido tan distante y arrogante empezaba a verla como una persona, y no como una sirvienta. ¿Podría realmente cambiar? ¿Podría empezar a darse cuenta de lo que significa trabajar con dignidad? Solo el tiempo lo dirá. Mientras terminaban sus tareas vespertinas, Greta sintió un sutil cambio en el aire. No estaba segura de lo que significaba, pero parecía el comienzo de algo, un cambio silencioso e inesperado en sus vidas. Los días siguientes pasaron para Greta como un borrón. La villa seguía siendo la misma, grande, lujosa y llena de un lujo que parecía muy alejado de su propia realidad. Siguió trabajando, cuidando la casa y asegurándose de que todo estuviera en su sitio, mientras reflexionaba sobre el extraño intercambio con Klaus. Estaba acostumbrada a su presencia, a sus miradas desdeñosas, a la forma en que la trataba como si fuera una habitante más de la casa. Pero esta vez sus palabras no la dejaron indiferente. No esperaba que Klaus hiciera preguntas tan personales, y mucho menos que se mostrara tan vulnerable. Era inusual, como si algo dentro de él se hubiera roto, solo un poco, y por primera vez vio un atisbo de algo más que arrogancia y petulancia. Tal vez empezaba a darse cuenta de la gravedad del mundo que le rodeaba, el mundo que había más allá de su mimada vida. No tenía ni idea de si esta toma de conciencia le cambiaría para mejor, pero no iba a esperar a averiguarlo. No podía permitírselo. Había que alimentar a los niños y ella tenía sus propios problemas. Sin embargo, por mucho que intentara apartar de su mente los pensamientos sobre Klaus, no podía deshacerse de la sensación de inquietud que se apoderaba de su pecho cada vez que se cruzaba con él en el pasillo. Estaba acostumbrada a su actitud fría, pero ahora había algo diferente en él, una tensión que no podía explicar. Era tarde cuando la voz de Klaus volvió a irrumpir en sus pensamientos. Estaba en la cocina, pelando patatas para la cena, cuando la puerta de la habitación se abrió con un silencioso crujido. No tuvo que levantar la vista para darse cuenta de quién era. El sonido de sus zapatos lustrados sobre el suelo de baldosas se lo dijo todo. Greta, dijo Klaus, su tono diferente, no arrogante, más sincero. Quiero hablar contigo. Greta dejó lentamente el cuchillo a un lado y se limpió con cuidado las manos en el delantal que llevaba puesto. No pudo evitar fijarse en él, de pie en el umbral de la puerta, con los hombros caídos y la mirada menos confiada que de costumbre. Algo iba mal, pero Greta se mantuvo en guardia. Ya había conocido antes a gente como Klaus, personas que de repente se mostraban reflexivas, pero que volvían a sus viejos hábitos cuando las cosas se ponían difíciles. «Sí, amo Klaus», preguntó, con voz tranquila y mesurada. Había aprendido a responder así, incluso cuando quería estallar o replicar. No tenía sentido complicar la situación. Klaus vaciló y se quedó un rato mirando al suelo, como si estuviera reflexionando. Luego, como si decidiera sumergirse en algo que no estaba seguro de poder manejar, levantó la vista hacia ella, inseguro pero directo. «¿Qué dirías si te invitara a cenar esta noche? ¿A uno de los mejores restaurantes de Heidelberg?» Arrugó ligeramente la nariz cuando las palabras salieron de su boca, como si no estuviera del todo seguro de su propuesta. «Es que pensé que sería una buena idea. Ya sabes, hacer algo diferente». Greta parpadeó confusa. El Klaus Weber que ella conocía nunca invitaría a alguien como ella a cenar. Se habría reído de la sola idea, se habría burlado de ella por siquiera pensarlo. Y aquí estaba, frente a ella, hablando, al parecer, con auténtica sinceridad. Hizo una pausa, sin saber qué decir. «No lo entiendo», dijo finalmente Greta, con voz cautelosa. «¿Por qué quiere que me una a usted? Trabajo para usted, amo Klaus. No pertenezco a lugares como este». Klaus parecía estar luchando para elegir sus palabras, su arrogancia habitual sustituida por algo más vulnerable. Lo sé. Solo estaba pensando en ello, y pensé que sería interesante ver cómo lo manejarías. Quiero saber cómo es para ti estar en un lugar como este. ¿Cómo reaccionarías?
Sus ojos se cruzaron con los de ella y, por una fracción de segundo, ella vio algo diferente en su mirada. No condescendencia ni superioridad, sino curiosidad. Era como si estuviera probando algo, sin saber lo que encontraría. Greta sintió que la invadía una oleada de ansiedad. No sabía qué era, pero había algo en la invitación que no le gustaba. ¿Se estaba burlando de ella? ¿Podría ser otra forma de ponerla en su sitio, de hacerla sentir pequeña delante de sus amigos? ¿O había algo más en esta invitación de lo que ella pensaba? Pero una cosa que Greta había aprendido con los años era que a veces había que aprovechar una oportunidad, aunque pareciera inútil. Ella no podía permitirse el lujo de rechazar la oportunidad de salir de las sombras, incluso si ella no sabía todas las razones detrás de la oferta de Klaus. Tal vez así podría demostrar que era algo más que una sirvienta a sus ojos. Iré, dijo finalmente Greta, con voz firme a pesar del escalofrío nervioso que le bailaba en el estómago. Pero le advierto, amo Klaus, que no sé cómo comportarme en lugares como este. Klaus sonrió, aunque la incertidumbre se reflejó en su expresión. De eso se trata, ¿no? Ya veremos cómo lo manejas. Y con esas palabras, se dio la vuelta y salió de la habitación. Greta se quedó inmóvil un momento, mirando la puerta que acababa de cerrar. Las preguntas se agolpaban en su cabeza. ¿Por qué la había invitado Klaus? ¿Qué esperaba de ella? Pero, sobre todo, no podía evitar la sensación de que aquello era el principio de algo más grande, algo que lo cambiaría todo. A medida que se acercaba la noche, Greta sintió que se le hacía un nudo en el estómago. Estaba nerviosa, pero no solo por la cena. No era el hecho de que iba a estar en un restaurante de lujo rodeada de gente que vivía en un mundo diferente al suyo. La extraña invitación de Klaus la hacía sentirse insegura. ¿Era esta una oportunidad para mostrarle quién era realmente? ¿O solo era otra forma de recordarle su lugar en el mundo? Era noche cerrada, y a las 7 en punto un coche se acercó a la villa. Klaus la esperaba en la puerta, vestido con un traje austero y el pelo peinado hacia atrás. Parecía un rico heredero, un hombre que lo tenía todo a su disposición. Y frente a él estaba Greta, vestida con un sencillo y modesto vestido que le había prestado una amiga. Era todo lo que podía permitirse, pero lo llevaba con orgullo. Klaus la saludó con una breve sonrisa, casi ensayada, abriendo la puerta del coche delante de ella. ¿Lista?, preguntó, con voz suave, pero con una sensación de expectación. Greta asintió y entró, tratando de no delatar sus nervios. El trayecto en coche fue tranquilo, las luces de la ciudad parpadeaban mientras se dirigían al restaurante. Su mente era un torbellino de pensamientos, sobre Klaus, sobre sí misma y sobre lo que realmente había entre ellos. Cuando llegaron, el restaurante era tal y como Greta lo había imaginado, elegante, refinado y lleno de gente de un mundo muy distinto al suyo. Los camareros se movían con elegancia y el tintineo de los cubiertos resonaba en la enorme sala de mármol. Al cruzar el umbral, Greta sintió que la invadía una oleada de incomodidad. Nunca había estado en un lugar así y se sentía fuera de lugar, como una impostora. Pero no quería demostrarlo. Enderezó la espalda y caminó con la misma tranquila dignidad de siempre, decidida a no mostrar su inseguridad. Klaus la condujo a una mesa donde ya estaban sentados sus amigos. Todos levantaron la cabeza al verla y la miraron con una mezcla de curiosidad, y hasta cierto punto, diversión. Era evidente que no esperaban ver a alguien como Greta entre ellos. Klaus le acercó una silla y ella se sentó con cuidado, intentando ignorar las miradas. No pertenecía a este lugar, pero no iba a dejar que supieran lo mucho que le molestaba. Comenzó la velada y los amigos de Klaus empezaron con sus habituales bromas y risas, todas dirigidas a ella. Hicieron comentarios groseros sobre su procedencia, su ropa, su sola presencia en un lugar así. Pero Greta, a pesar de toda la incomodidad que sentía, permaneció en silencio. Mantenía la cabeza alta, la postura erguida y la mirada fija en su plato. No iba a darles la satisfacción de verla temblar. No dejaría que la destrozaran. Durante la velada, Klaus la había observado desde el otro lado de la mesa, con una ligera sonrisa en los labios. Esperaba que ella se estremeciera, que se sintiera pequeña. Pero en lugar de eso, ella se mostraba tranquila e imperturbable ante el ridículo. No se parecía a nadie que él hubiera conocido. Y Klaus se preguntó por primera vez si la había subestimado.
La velada había resultado exactamente como Klaus había imaginado, o eso creía. Las risas de sus amigos resonaban en el restaurante mientras hacían bromas sutiles pero poco amables sobre Greta. Les divertía la extraña presencia de alguien fuera de lugar, una señora de la limpieza que no debería estar en un restaurante tan caro. Se reían de su torpeza, de cómo parecía encogerse ante sus miradas. Pero a medida que avanzaba la noche, ocurrió algo inesperado. Greta, a pesar de todas las burlas y la condescendencia, no vaciló. Permaneció sentada con tranquila dignidad, con los ojos bajos, pero sin perder nunca la compostura. Cada comentario que hacían, cada mirada incrédula de los demás parecía rebotar en ella. Klaus esperaba que se derrumbara, que tartamudeara, que se disculpara, que se encogiera de vergüenza. Después de todo, este era su juego, su espectáculo. Pero Greta no seguía sus reglas. Permaneció tranquila y serena, como si su orgullo y su autoestima fueran algo que él no pudiera tocar, por mucho que intentara provocarla. A Klaus le había parecido divertido al principio. Al fin y al cabo, era su noche para brillar, su oportunidad de demostrar su superioridad, de enseñarle a Greta su lugar en el mundo. Pero a cada momento que pasaba, la sensación de satisfacción se desvanecía, sustituida por una creciente frustración. Greta no estaba interpretando el papel que él había escrito para ella. No era la tonta que él esperaba que fuera. En cambio, era un recordatorio de lo insignificante y mezquina que había sido su crueldad. Entonces, como si el universo quisiera darle una lección, la puerta del restaurante se abrió y la vida de Klaus dio un giro inesperado. Su padre, Hermann Weber, entró. Klaus se quedó helado. Su padre era una figura imponente, un hombre que imponía respeto a cada paso que daba. Alto, ancho de hombros, con un rostro severo que rara vez mostraba emoción alguna, Hermann era la personificación de la autoridad. Era bien sabido que había hecho su fortuna a base de fuerza de voluntad y principios inquebrantables, y todos en la ciudad sabían que cuando Hermann Weber entraba en una habitación, todo el mundo se daba la vuelta. Los ojos de Hermann recorrieron la habitación antes de posarse en Klaus. Su expresión se endureció de inmediato y su mirada se tornó aguda. La tensión crecía en el ambiente cuando Hermann se dirigió decididamente hacia la mesa de Klaus, con pasos medidos y deliberados. Las risas y las conversaciones en la mesa cesaron de inmediato, sustituidas por un pesado silencio. A Klaus se le revolvió el estómago cuando su padre se acercó. Esto no formaba parte de sus planes. Esperaba jugar a este juego con Greta, humillarla para divertirse, pero no que le pillaran en medio. Y ciertamente no esperaba que su padre apareciera y viera lo que estaba haciendo. Cuando Hermann se acercó a la mesa, sus ojos no se detuvieron en Klaus. En su lugar, miró directamente a Greta, y la severidad de sus ojos se suavizó ligeramente. No había juicio ni desprecio en ellos, solo un leve atisbo de respeto. Siento que hayas tenido que pasar por eso, le dijo Hermann suavemente a Greta, con una voz llena de autoridad pero carente de malicia. No deberías haber sido sometida a tal trato. Greta, por su parte, se quedó helada. Lo último que esperaba era que el padre de Klaus le pidiera disculpas. Bajó ligeramente la cabeza, no por vergüenza, sino por respeto. Había sido humillada por su hijo, pero ahora, por primera vez en este mundo, alguien reconocía su dignidad. La mirada de Hermann se desvió hacia Klaus. El aire se hizo aún más pesado, y por primera vez en su vida, Klaus se sintió pequeño, muy pequeño. Las miradas burlonas de sus amigos, la sensación de superioridad que había llevado como un escudo durante tanto tiempo, de repente le parecieron ridículas. Klaus, dijo Hermann, su voz fría y controlada, pero llena de autoridad. Tenemos que hablar. Inmediatamente. A Klaus se le aceleró el corazón. Abrió la boca para excusarse, pero su padre levantó la mano y lo silenció de inmediato. Aquí no. Nos vamos, ordenó Hermann, en un tono que no admitía objeciones. Klaus miró a sus amigos, que le observaban con una mezcla de confusión y preocupación. Estaban en silencio, sin comprender lo que ocurría. Klaus sentía las miradas de todos los presentes, pero no se atrevía a preocuparse. Solo podía pensar en la mirada de su padre, en la decepción y la rabia que le quemaban como una ola de hielo. Se levantó de la mesa, tambaleante, y siguió a su padre fuera del restaurante. Mientras caminaba, sintió el peso de las miradas de todos sobre su espalda,
Pero la vergüenza que sentía era mucho más fuerte que cualquier juicio de la gente que le rodeaba. Fuera, Hermann no esperó a que Klaus lo alcanzara. Se dirigió al coche y abrió la puerta con deliberada precisión antes de deslizarse en el asiento trasero. Klaus dudó un momento, con sus pensamientos acelerados, antes de sentarse a su lado. La puerta del coche se cerró con un portazo que hizo que Klaus sintiera un escalofrío. El viaje hasta la villa fue silencioso, solo el zumbido del motor. Klaus quería hablar, explicarse, pero no encontraba las palabras. ¿Cómo iba a hacerlo? ¿Qué podía decir cuando sabía lo que había hecho? La ira que una vez había estado latente bajo la calma exterior de su padre latía ahora en el coche como una tormenta a punto de estallar. Cuando llegaron a la villa, Klaus salió del coche, con sus pensamientos aún en la cabeza. Siguió a Hermann al interior de la casa, sin saber qué esperar. No sabía si su padre le gritaría, lo regañaría o simplemente lo miraría con frialdad calculadora. Pero nada podía prepararle para lo que vendría después. En el estudio, Hermann no perdió el tiempo. Hizo un gesto a Klaus para que se sentara y habló con una voz más fría que la que Klaus había oído nunca. Klaus, empezó Hermann, sus palabras cortantes y precisas, has despreciado no solo tu posición, sino a la gente que te rodea. Lo que has hecho esta noche ha sido vergonzoso. Creíste que era un juego, ¿verdad? Pensaste que podías utilizar a alguien como Greta para tu propia diversión. Pero déjame decirte algo, no es un juego. No para ella. Y no para nadie. A Klaus se le secó la boca. Abrió la boca para hablar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Nunca había visto a su padre tan enfadado, tan decepcionado. Por primera vez, Klaus se sintió completamente expuesto, todo su mundo se desmoronaba. Le pedirás disculpas, continuó Hermann, con voz de hielo. Y luego aprenderás las consecuencias de tus actos. No se trata de compensarla, sino de que aprendas lo que significa ser un hombre decente. Te he dejado hacer demasiado, Klaus. Ya he terminado con eso. La confusión reinaba en la mente de Klaus. ¿Qué quieres decir?, preguntó, aunque tenía la sensación de que ya sabía la respuesta. Hermann no respondió de inmediato. Se quedó mirando a su hijo durante un rato largo y penetrante antes de hablar por fin, con voz grave y dura. Trabajarás con ella. A partir de mañana. Durante los próximos 6 meses tomarás su lugar. Limpiarás, fregarás, trabajarás por cada céntimo que has dado por sentado. Aprenderás lo que significa contribuir al bien común, trabajar con dignidad como hace ella. Klaus retrocedió como si recibiera un golpe. No puedes hablar en serio. Y... No discutas conmigo, le interrumpió Hermann bruscamente. Lo harás. Aprenderás la lección que debería haberte enseñado hace mucho tiempo. Y quizá, solo quizá, empieces a darte cuenta de lo que significa formar parte de esta familia. No solo de nombre, sino de carácter. Klaus guardó un silencio atónito. Su orgullo, su arrogancia, toda su vida se había basado en el privilegio y el derecho. Y ahora, en un instante, todo se había hecho añicos. Ya no era el rico heredero cuya vida había estado llena de oportunidades. Ahora no era mejor que los trabajadores a los que antes despreciaba. La mirada de Hermann se suavizó, pero su voz permaneció firme. Esta es la lección más dura que tendré que enseñarte, Klaus. Y será dolorosa. Pero te prometo esto, si realmente aprendes una lección de ella, cambiará tu vida. Y un día me lo agradecerás. Klaus se quedó boquiabierto. No tuvo más remedio que aceptar las palabras de su padre. El castigo no era solo una humillación, sino una oportunidad para cambiar. Pero, ¿cómo? ¿Cómo pudo pasar de ser el hijo privilegiado de Hermann Weber a esto? Mientras Klaus salía del estudio, el peso de las palabras de su padre le oprimía. Sabía que esto era solo el principio. Los próximos 6 meses le cambiarían, pero de un modo que ni siquiera se daría cuenta. Solo esperaba poder sobrevivir a ellos. La primera mañana del castigo de Klaus transcurrió en un silencio angustioso. Los primeros rayos de sol entraban por los grandes ventanales de la casa de Weber, y Klaus se sentó en el borde de la cama, mirando al suelo. Su mente estaba entumecida.
Los acontecimientos de la noche anterior se repetían una y otra vez en su mente. La humillación, el severo sermón de su padre y el giro inesperado de verse obligado a entrar en un mundo que nunca había conocido. Un mundo de trabajo duro, responsabilidad y dignidad en la sencillez. Sentía como si un peso infinito le oprimiera el pecho. Por primera vez en su vida, Klaus ya no podía negar la verdad, toda su existencia se basaba en el privilegio. Cada paso que daba, cada puerta que cruzaba, estaba pavimentada con la riqueza de su familia. Pero ahora su mundo se había desmoronado. Su padre se lo había arrebatado todo, dejándole solo sus propias manos y una tarea que debería haberle despojado de su arrogancia y orgullo. Mientras Klaus se ponía la sencilla ropa de trabajo que su padre le había preparado, una sensación de temor se apoderó de su pecho. Siempre se había enorgullecido de su aspecto, siempre pulcro, siempre impecable. Pero hoy su ropa era áspera, mal ajustada e incómoda. Aquella no era la vida que se había imaginado. La idea de tener que limpiar, fregar, trabajar con la misma gente a la que antes despreciaba le llenaba de amargura. Pero no tenía elección. La voz de su padre resonaba en su cabeza, recordándole que debía aprender humildad. Debe aprender a ser responsable. Con el corazón encogido, Klaus se dirigió a la cocina, donde había quedado con Greta. Ella ya estaba allí, preparando el desayuno. Estaba concentrada, se movía con facilidad, sus movimientos eran rápidos y deliberados. Greta, como siempre, se había levantado mucho antes que él. Estaba acostumbrada a madrugar, al trabajo silencioso que llenaba sus días. Cuando vio entrar a Klaus, le dirigió una breve mirada. Había algo en sus ojos, firmes y tranquilos, que Klaus no podía identificar, tal vez una mezcla de sorpresa y curiosidad. Ella guardó silencio al principio, dejando que él se diera cuenta del peso de su nueva realidad. «Buenos días, señorito Klaus», dijo en voz baja, pero no había rastro de sarcasmo o burla en su voz. Parecía que no le gustaba hacerle sentir incómodo. No estaba en su naturaleza. En cambio, había una serena profesionalidad en su voz. Klaus se quedó inmóvil un momento, sin saber qué decir. La incomodidad entre ellos era palpable. Nunca había estado tan cerca de ella, en ningún sentido. Ella siempre había formado parte de su entorno, una figura que él veía sin pensar. Pero ahora era su igual en el sentido más humillante. «Estoy listo», murmuró finalmente Klaus, con voz ronca. No sabía si quería convencerla a ella o a sí mismo. Greta asintió, sin que se le notara nada en la cara. Señaló la pila de artículos de limpieza. «Tenemos mucho que hacer hoy. Empecemos con las ventanas». Klaus respiró hondo y se acercó al equipo de limpieza, con movimientos rígidos. Cogió un trapo y un cubo, sin saber qué hacer a continuación. Le llegó el olor de la solución limpiadora y arrugó la nariz. No era el olor a colonia ni a puros caros al que estaba acostumbrado. Era el olor del sudor y del trabajo duro, y se burlaba de él, recordándole todo lo que daba por sentado. Greta le observó durante un rato y luego se dio la vuelta para continuar con su trabajo. No iba a llevarle de la mano en todo esto. No era su responsabilidad facilitarle las cosas. Tendría que aprender solo. Trabajaron en silencio durante mucho tiempo, pero poco a poco Klaus empezó a darse cuenta de la realidad de su situación. Le dolían las manos de tanto fregar y el trabajo físico de limpiar los cristales era mucho más agotador de lo que había imaginado. Le dolía la espalda y el sudor de la frente le recordaba constantemente lo poco que hacía por sí mismo. De vez en cuando, Klaus miraba a Greta, que se movía con tanta soltura que sus movimientos parecían torpes e incómodos. Llevaba años haciendo este trabajo, y se notaba. Sus manos eran firmes, sus movimientos precisos. Tenía un ritmo de trabajo, una forma de hacerlo parecer fácil, incluso cuando no lo era. Klaus, en cambio, se esforzaba. Le ardían los músculos al alcanzar las ventanas altas, y los brazos le temblaban por el esfuerzo. Nunca había hecho nada parecido. Era un trabajo duro y agotador. Y cuanto más trabajaba, más se daba cuenta de lo mucho que había dado por sentado. A mediodía, la ropa de Klaus estaba empapada de sudor. Tenía las manos callosas y el suelo de la villa, antes impoluto, brillaba ahora con las marcas de su trabajo. Su cuerpo estaba cansado como nunca antes lo había estado. Sin embargo,
Había algo que le hacía sentir, algo diferente. Algo a lo que no podía poner nombre. Greta pareció darse cuenta de su incomodidad, pero no hizo ningún comentario. Lo había visto antes. Un joven mimado que nunca había movido un dedo en su vida se enfrentaba de repente a la realidad de un mundo que siempre había ignorado. Pero ella no estaba aquí para facilitarle las cosas. No estaba aquí para ser condescendiente con él. Esperaba que aprendiera, que creciera y que asumiera la responsabilidad de sus actos. Durante el almuerzo, se tomaron un breve descanso. Se sentaron en la pequeña cocina del personal, la única habitación de la casa donde los trabajadores podían sentarse juntos. Greta abrió el pequeño almuerzo que había traído, un simple bocadillo y una manzana. Klaus se sentó frente a ella, con los dedos todavía doloridos por el trabajo de la mañana. Al principio se quedó callado, sin saber qué decir. Pero al final el silencio se rompió. ¿Por qué haces esto?, preguntó Klaus, en voz baja. Era la misma pregunta que le había hecho antes, pero ahora tenía un tono diferente. Esta vez no se burlaba de ella. No la estaba menospreciando. Sentía verdadera curiosidad. Empezaba a darse cuenta del valor de lo que ella hacía, aunque aún no sabía cómo expresarlo. Greta le miró sin apartar los ojos de él. Hago esto porque es mi responsabilidad, dijo simplemente. Es la única forma que tengo de cuidar de mi familia. Mi padre está enfermo y mi hermano sigue estudiando. Alguien tiene que mantenerlos. Klaus asintió, comprendiendo el peso de sus palabras. Por primera vez, comprendió de verdad la carga que llevaba cada día. No era solo un trabajo, era supervivencia. Se trataba de amor, deber y responsabilidad. Cosas en las que nunca antes había tenido que pensar. Tomó un bocado de su almuerzo, reflexionando sobre sus palabras. La comida no era mucha, pero bastaba para alimentarlos. Era un trabajo honrado, del tipo que Klaus nunca había apreciado del todo. Pensar en ello le hacía sentir vergüenza. Mientras comían en silencio, Klaus empezó a notar cosas en las que no se había fijado antes. Pequeñas grietas en las paredes, sillas desgastadas, cortinas deshilachadas. La villa no era solo una casa. Era un hogar, un lugar que había sido construido y mantenido con años de duro trabajo. No era un lugar perfecto, pero era real. Era vida. Y por primera vez, Klaus empezó a darse cuenta de algo que nunca antes había comprendido. El valor de un trabajo no estaba en el dinero que reportaba, ni en el prestigio que proporcionaba. Estaba en el esfuerzo, la dedicación y el orgullo que conllevaba. Sabía que cada tarea, por pequeña que fuera, era importante. El resto del día transcurrió en puro esfuerzo físico. Cuando se puso el sol, Klaus estaba agotado. Le dolía el cuerpo como nunca le había dolido, y el cansancio no se parecía a nada que hubiera conocido antes. Pero también había una sensación de logro en su fatiga. Por primera vez en su vida, Klaus trabajaba por algo. Había ganado algo, aunque solo fuera la satisfacción de saber que la villa estaba más limpia y pulida que antes. Greta terminó su trabajo mucho antes que él, pero no dijo nada. Había visto su lucha y sabía el camino que tenía que tomar. No esperaba que cambiara de la noche a la mañana. Pero quizá él empezaba a darse cuenta. Al terminar su trabajo y secarse el sudor de la frente, Klaus no pudo evitar recordar las palabras de su padre. Aún no había terminado. Aún le quedaba mucho por aprender, mucho por comprender. Pero, por primera vez, Klaus tuvo la sensación de que iba por buen camino. Queda un largo camino por delante, pero puede que sea el único que le lleve a ser quien está destinado a ser.